La ponencia del magistrado Carlos Camargo estaría en contradicción con otras interpretaciones constitucionales que dicen que suspender decretos de emergencia no es posible y, según varios académicos, podría generar incertidumbre en los mercados e inseguridad jurídica. Con ponencia del expresidente de la Federación de Departamentos y magistrado Carlos Camargo, la Corte Constitucional suspendió por primera vez un decreto de emergencia, suspendiendo impuestos de cigarrillos y licores, entre otros. Los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron su voto. Noticias 1 conoció que para los togados la Corte no debía tomar tal decisión, pues implicaría que adoptara una competencia que no se le otorgó. Si bien existe la posibilidad de suspender leyes ostensiblemente violatorias de la Constitución, suspender los mencionados decretos es más problemático, porque expresamente la misma Corte Constitucional, en la sentencia C-179 de 1994, declaró contrario a la Constitución la facultad que le otorgaba al legislador para suspender los decretos de estado de excepción. Carvajal y Fernández recuerdan que en 2023 se estableció que en caso de que la Corte tomara este tipo de medidas, se debía demostrar que existen efectos irreversibles, lo que no hizo en este caso. La Corte Constitucional no podía tomar una medida preventiva, una medida cautelar, sino adoptar una decisión de fondo. Sin embargo, recordemos que la Corte Constitucional desde ya el año 2023 venía anticipando que en algunas ocasiones las medidas cautelares eran posibles. Aunque el presidente Petro aseguró en las últimas horas que los decretos derivados de la emergencia son legales, los expertos aclararon que la Corte debe pronunciarse sobre cada uno y solo hasta que sean estudiados cobrarán vigencia. No generan efectos mientras se adelanta el procedimiento, que es un procedimiento expedito que debe durar alrededor de 3 meses. Algo más, algo menos. Este cambio de postura alertan que podría generar inseguridad jurídica y poner en vilo la gestión fiscal. Podría traer incertidumbre para los mercados, los contribuyentes y ciertos sectores productivos. Lo que se recaudó en vigencia de los decretos por ahora no se devolverá. La academia también encuentra contradicciones de la suspensión provisional de los impuestos al licor, los cigarrillos y otros con el orden constitucional e inviable la reversión de los impuestos ya cobrados. Más allá del efecto inmediato de la suspensión de la emergencia económica, la academia cuestiona contradicciones en el manejo del examen constitucional de la emergencia económica en la Corte. Existe cierta contradicción por parte de la Corte en su forma de actuar, ya que utiliza una figura, las medidas cautelares, que se supone son para atender un evento de suma urgencia que podría afectar de manera grave el orden constitucional, la estabilidad financiera del país, pero al mismo tiempo se negó a sesionar de manera extraordinaria diciendo no es tan urgente. Incluso se plantea que en caso de declararse inexequible la emergencia económica, los efectos prácticos de la decisión podrían ser limitados. Históricamente el orden jurídico ha buscado preservar la estabilidad financiera del país, de forma que es altamente probable que aún declarando inexequible la emergencia, no considere los impuestos como inconstitucionales, o mejor, que los declare como hechos cumplidos y no obligue al gobierno a realizar la devolución. Desde el sector productivo señalan que la suspensión de esta emergencia obligará al gobierno a realizar recortes presupuestales que impactarán la planeación fiscal de mediano plazo. No es sobreviniente ni es algo que nos esté tomando por sorpresa la evidente crisis fiscal que está atravesando el país y que va a conducir a un recorte del presupuesto y de todos los gastos de funcionamiento, de inversión que tiene el Estado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se presentará un recurso ante la Corte Constitucional. Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma Corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que adoptó una decisión en la cual no existe precedentes en la legislación colombiana y no existe en nuestra normatividad. Asimismo, advirtió que las primas de riesgo han reaccionado a las decisiones judiciales, lo que ha incrementado el costo de la deuda para el país. Fuera de su sede en el Palacio de Justicia, vistiendo guayaberas en vez de togas y con pasajes y hospedajes cubiertos por los mismos magistrados, la Corte Constitucional se reunió en Cartagena, pero no estudió los asuntos de su agenda, sino los intereses de la Federación de Departamentos y de su exdirector, que es magistrado ponente, en la demanda a los impuestos de los licores y cigarrillos.
En una inusual reunión, la Sala Plena de la Corte Constitucional sesionó ayer en Cartagena, según la propia corporación, para definir temas internos y estratégicos para el año 2026. Argumentos ciertos. Los temas internos y estratégicos, no obstante, eran diferentes al tema fijado para esta primera sala del año, el 16 de diciembre pasado, que estaba citada para definir la ponencia sobre otro tema, también a cargo del magistrado Carlos Camargo Asís. Se declara Patrimonio Genético Nacional la raza autóctona del caballo de diagonales colombianos con sus 3 andares. El tema interno y estratégico de la sesión resultó ser el examen de los decretos de emergencia expedidos por el presidente Petro contra los intereses de su antiguo empleador, la Federación Nacional de Departamentos Asociada de Tabacaleras y Licoreras. Un evento sin precedentes. La Corte Constitucional le confirmó a Noticias 1 que en su sala informal los magistrados discutieron la ponencia en la que Camargo pide suspender los decretos provisionalmente. Ya que en caso de que no se acredite suficientemente la urgencia, debe prevalecer el orden natural de la Constitución que dispone que las medidas económicas las tome el Congreso. Los magistrados no decidieron sobre la ponencia, pero ya tienen conocimiento oficial del sentido de la misma, redactada por el exdirector de la Federación de Departamentos, y esta se discutirá el próximo miércoles en sala formal y con la toga respectiva. Confiable y accesible. Sin embargo, el expediente electrónico de la Corte Constitucional ya registra la suspensión de términos del examen constitucional de los nuevos impuestos al licor y los cigarrillos, porque el magistrado Jorge Ibáñez admitió su impedimento al cuestionar los decretos antes de la demanda. Aunque se dijo que los magistrados se reunieron en auditorio privado, la oficina de prensa informó que la sesión se hizo en el auditorio Carlos Villalba Bustillo en el edificio de la seccional de la Judicatura en Bolívar y que no existe ningún registro audiovisual. La misma fuente aclaró que los gastos del viaje y hospedaje corrieron por cuenta de los magistrados. Los gobernadores basan su demanda contra los impuestos al cigarrillo en narrativas de la industria tabacalera, que la academia controvirtió. Philip Morris y los gobernadores dicen que más impuestos significarían que el contrabando superaría el 25% del consumo. La academia determinó que el contrabando cubre el 15% del mercado en Medellín y solo el 3% del de Bogotá. La Federación Nacional de Departamentos, que demandó el decreto presidencial de emergencia económica, argumenta que subir los impuestos al tabaco y al alcohol incentiva el contrabando. La lucha contra el contrabando es precisamente para poder canalizar recaudos. Autoridades de la sociedad civil reunidas en un evento académico desmintieron con cifras y estudios la teoría de las tabacaleras y la Federación de Departamentos. Se está diciendo que el país se va a inundar de contrabando el día siguiente. Lo que han mostrado nuestros estudios en general es que esto no es tan cierto. Dichos estudios advierten que en Bogotá la penetración del comercio ilícito estimada a partir de la última compra se sitúa en valores bajos, aproximadamente entre el 3% y 5%. En Medellín la proporción es mayor, del orden del 10% a 15%, pero muy inferior a las cifras reportadas por estudios financiados por la industria, que ubican la penetración en niveles superiores al 30% para esta ciudad. Esos estudios financiados por la industria, nuestros aliados de la industria, datan de cuando el actual magistrado ponente del tema en la Corte Constitucional, Carlos Camargo, dirigía la Federación Nacional de Departamentos. La desinformación a los únicos que favorecen es a los que tienen interés de generar caos. En contra de lo demostrado ahora por estudios académicos, la Federación de Departamentos y las tabacaleras decían que la venta de cigarrillos ilegales era del 25%. La federación lo que tiene son unos estudios en los cuales están patrocinados por la industria y cotejamos esas cifras, por ejemplo, de comercio ilícito, pues a nosotros nos da una cifra menor. Yo me pregunto si a la industria realmente le conviene controlar el contrabando. También agradecer aquí la presencia de la industria, PMI, muchas gracias Silvia, a todo el equipo que nos acompaña, BAT. La Federación Nacional de Departamentos desde tiempos de Camargo ha recomendado implementar otro tipo de estrategias diferentes al aumento de impuestos para contrarrestar el contrabando, esto por recomendación de la industria tabacalera.